Amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, buen Dios, en este día, en esta mañana, mi Rey, por la vida de Javiercito, Señor. Pedimos, Dios, que seas tú ungiéndolo, Señor, conforme a tu palabra y a tu promesa, Señor, respaldándolo, Señor. Tú eres el que nos da la unción, los dones, Señor, y el fruto, Señor, vienen de ti. Por eso aquí estamos hoy, Señor, diciéndote, mi Dios, gracias, porque tú lo unges, Señor, con tu aceite santo, pones colirio fresco en sus ojos, fortalece sus rodillas y levanta sus brazos y anima su corazón, Señor. Amén, Señor. Bendícelo, Señor, bendice a su esposita, bendice a mis sobrinos, Señor, Joan, Samuel, Laura, Padre amado, y gracias por estar aquí, mi Dios. Sé tú usándolo grandemente, Señor, y que nuestros corazones sean receptivos a tu voz y a tu palabra y a lo que tú quieres decirnos, Señor. Padre amado, es un mensaje que viene de ti, mi Dios bendito, por eso viene de ti, mi Dios bendito, y por eso te damos gracias, Señor. Padre amado, gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos con tu presencia, y gracias por bendecir a Javiercito, Señor, por respaldarlo, mi Dios. Amén, amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanito. Amén. Frita. Buenos días a todos. Bueno, a la mayoría de las personas que preparan una palabra, el Señor mucho a veces la cambia, ¿no? Que pues es su palabra y Él hace lo que quiera. Yo tenía una palabra y hace 8 días tuve un sueño. Hace 8 días tuve un sueño. Y es raro que uno se acuerde de los sueños, pero es que este sueño fue tan especial, fue tan espectacular, fue tan sorprendente para mí que lo recuerdo. Y pues nada, Dios hace lo que quiere de su palabra, como ahorita les decía. Y pues nada, les pido el favor que dispongan sus corazones, que estén atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Ha sido una buena semana que he estado en ayuno junto con mi esposita, porque esta palabra es palabra del Señor. Y yo solo le pido a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que tu palabra dice, Señor amado, que nosotros no tenemos que preocuparnos por qué decir, Señor, porque eres tú, Señor, quien hablas. Permite, Papito Dios, que este mensaje, Señor, toque nuestros corazones, toque nuestras vidas. Permite, Señor, que tengamos esa sensibilidad especial, Señor, para tomar aquello, Señor amado, que tú tienes para decirnos. Yo te alabo y te bendigo, Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el sueño, voy a contar, estábamos en una reunión y era una reunión muy importante porque pues todas las personas estaban vestidas con chaqueta y esto y había una parejita muy especial. Se me atraganta la garganta. Había una parejita muy especial. Entonces cuando estábamos ahí, ellos me llamaron aparte, ¿no? Y me dijeron, Javier, ven, es que tenemos que hablar. Y claro, pues fuimos y nos reunimos en una parte, nosotros 3, 4, con mi esposa estaba ahí. Entonces, esta persona, el hombre, se quitó la chaqueta que tenía. Y yo dije, uy, va a prestar atención. Entonces me dijo, Javier, es que nosotros queremos preguntarle qué es lo que pasa. Y yo, ¿pero qué pasa con qué? Y me decía, no, ¿qué es lo que pasa con todo, con nuestras vidas, con la iglesia? Y el Señor me permitía contestarle que, y es el título de esta prédica, que hay que dejar, creer y avanzar. Dejar, creer y avanzar. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, porque este versículo fue el que me reveló el Señor en ese sueño. Josué 3:5 dice: entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Iglesia, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y el significado de purificarse dice quitar de algo lo que le es extraño.
quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Iglesia, el Señor nos manda a nosotros a purificarnos, porque nosotros ahí, en este momento, para el momento de este versículo de Josué 3:5, el pueblo de Dios estaba a punto de cruzar el río Jordán. Estaban a punto de ¿qué? De ir y tomar posesión de lo que el Señor les había prometido que les iba a dar. De ir a tomar ese lugar en donde abundan la leche y la miel. De ir a tomar ese lugar en donde ellos iban a disfrutar de absolutamente todo lo que había allí en ese país, que a ellos no les había costado ni construirlo, ni sembrarlo, ni edificarlo. Porque esa era la promesa que Dios les había dado. Ustedes buscan en la palabra, en este momento se me va el versículo, pero dice que van a vivir y van a disfrutar de los frutos que a ellos no les costó. Que a ellos no les costó. Y resulta, iglesia, que nosotros estamos también muy siempre, estamos a la puerta de la bendición, ¿no? Estamos a la puerta de que el Señor haga en nosotros ese algo extraordinario, que nos haga pasar a nosotros a esa tierra prometida. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, purifíquense. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos dar ese paso de pasar allá y tomar posesión de eso que Dios nos dice que nos va a dar, pero ¿sabe qué? No tenemos un corazón purificado. No lo tenemos, iglesia. Y resulta que Dios necesita de nosotros tratarnos. Dios necesita a nosotros pasarnos por ese desierto, necesita pasar por esa situación complicada, difícil, en donde lo único que nosotros podamos hacer, iglesia, es depender única y exclusivamente de Dios. No de los hombres, depender única y exclusivamente de Dios. Purifíquense, es dejar. Purificarse es dejar de cargar ese bulto que a nosotros nos hace el peso. Dejar de cargar aquello que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero no lo queremos soltar. No lo queremos soltar. Y lo queremos llevar a cuestas. Y el Señor dice, oiga, venga, lleve mi yugo. Y nosotros, no, Señor, yo prefiero llevar el mío. Y resulta, iglesia, que si nosotros no aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios, vamos a estar siempre así, mire, a este lado del Jordán, esperando para ir y tomar posesión de la tierra buena, agradable, en donde dice el Señor que abundan la leche y la miel. Donde dice el Señor que abundan la leche y la miel, iglesia. Y ¿de qué cosas nosotros tenemos que dejar, iglesia? ¿Qué cosas tenemos nosotros que dejar? Tenemos que dejar el pasado, iglesia. Porque el pasado es algo que a nosotros nos atormenta, si no lo hemos solucionado, si no hemos cortado con eso, es algo que viene a nosotros y nos atormenta, nos pone la vida dura, nos pone la vida difícil, y entonces nos acordamos cuando éramos tiempo atrás y en donde, uy, qué vida tan dura. Pero nosotros no nos atrevemos a soltar ese pasado, iglesia. No nos atrevemos a soltar ese pasado. Dice Isaías 43, 18, 19, ese versículo no está, hay muchos versículos que el Señor me regaló, pero no están escritos ahí en el desarrollo de la palabra. Isaías 43, 18, 19, iglesia, dice lo siguiente. Isaías 43, 18, 19 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y entonces resulta que nuestro pasado, por andar pensando en las cosas que pudieron haber sido y que no fueron,
por estar pensando en la amargura, en el dolor, en la angustia que en un momento dado yo viví, no me permite ver lo que el Señor está haciendo. No me permite ver. ¿Por qué? Porque es que yo estoy enfrascado en esas situaciones que viví cuando yo era niño, cuando yo me fue mal en un matrimonio, cuando me despidieron de un trabajo, porque es que me ha tocado muy duro y entonces vivo amargado y vivo achicopalado y vivo triste y ay, no me hallo, no encuentro sosiego, dice uno, no encuentro consuelo. Iglesia, tenemos que dejar ese pasado. Como dicen por ahí, el pasado pisado. Ya no vivamos en el pasado, iglesia, el Señor está haciendo algo nuevo. Dice, voy a hacer algo nuevo. Y ya está sucediendo, no se dan cuenta. Pues claro, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en ese pasado. Porque estamos enfrascados en esos dolores en esas faltas de perdón, en esas angustias. Allá y no nos damos cuenta. Dice el Señor, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, iglesia. El Señor está haciendo algo nuevo, pero para ir a tomar ese algo nuevo, eso nuevo que Dios tiene para nosotros, iglesia, tenemos que dejar nuestro pasado. Tenemos que ya decirle, ¿sabe qué? Si te vi, no me acuerdo. Si lo viví, no me acuerdo. Si lo viví, no me acuerdo. Obviamente, ¿sabe qué? Dios es bueno y de todas esas cosas que nosotros pasamos, que nos fortalecieron en un momento, el Señor las puede usar para también ayudar a una persona. Pero que a nosotros ya no nos haga daño, iglesia. Que cuando recordemos esto, ya no nos sintamos con esas ganas de llorar no, ya eso pasó. El Señor nos fortaleció y somos nuevas personas y vamos a disfrutar porque nosotros vamos a dejar el pasado y ese pasado lo vamos a usar para ayudar a personas para que también olviden ese pasado y comiencen a vivir lo nuevo que Dios tiene para ellos. Amén, iglesia. Lo otro que tenemos que dejar, iglesia, está en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Hoy estoy usando la Biblia de papel, porque es que hacen actualizaciones en la Biblia electrónica y resulta que no dice lo mismo que uno quiere que diga. No, mentiras, no es lo mismo, se cambia. Es que ya nos acostumbramos a la nueva versión internacional y dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dejémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos adelante. Iglesia, yo recordaba ahorita esta mañana el primer devocional que el Señor me permitió a mí compartir, lleno de susto, lleno de miedo, que yo para hablar en público, una terronera, un susto, que todavía se siente, todavía le tiemblan a uno las corvas, el pantalón es ancho, no se nota, pero yo me acuerdo que en ese entonces, el devocional que el Señor me permitió, después de querer yo hablar lo que yo quería hablar, el día antes del devocional, porque tenía 3 meses y unos días para preparar ese devocional, y hasta el último momento fue que yo me di cuenta de que no eran fuerzas de Javier, sino que eran fuerzas de Dios. El Señor me regaló el devocional, y el versículo que yo usaba para ese devocional, que el Señor me permitía, está en Mateo, Mateo 4, versículo 18, dice así, si quieren buscarlo, dice: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón, llamado Pedro,
y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Ven, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Iglesia, yo no sé qué redes tenemos que dejar nosotros. Yo no sé qué lastre venimos arrastrando. Yo no sé. Pero lo que sí sé, iglesia, es que nosotros necesitamos dejar de arrastrar esto que tampoco tiene ningún significado, dejar ese pecado, para que podamos correr con perseverancia libres, iglesia. Libres del pecado, iglesia, porque es que nosotros muchas veces tenemos, ¿cómo le llaman a esto? Actitudes que no son para nada cristianas. Aún siendo hijos de Dios, tenemos actitudes que no son para nada cristianas, y el Señor nos dice a nosotros que tenemos que dejar el lastre. En ese momento eran Pedro y Jacobo, creo que los que estaban ahí. Aquí está. Eran Pedro y Jacobo. Pedro y Andrés. El Señor les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dice ahí la palabra que ellos soltaron esas redes, porque les estorbaban, porque era su modo de trabajo, sí. Pero si ellos no hubieran soltado esas redes, ¿sabe qué? Hubieran estado ahí. Ellos queriendo avanzar, arrastrando redes. ¿Ustedes han querido avanzar llevando un bulto? Es complicado, es difícil. Por eso el Señor nos dice a nosotros que tenemos que dejar el pecado. Dice, por tanto, nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, o de una cantidad grande de testigos, despojémonos de todo peso, en especial del pecado. Del pecado que, ¿qué, iglesia? Del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia, iglesia. Del pecado que nosotros sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a ver quién le da papaya para caerle encima, para dañarle su vida, para acabar con su vida, porque él no tiene piedad. Estos días andábamos con un compañero ahí por el lado del Porvenir, estábamos reclamando unos repuestos ahí por la parte de atrás del Porvenir, y nosotros veíamos y nos parqueamos, porque nos tocó parquearnos para esperar una orden que estábamos esperando que nos dieran. Cuando nosotros comenzamos a ver esa cantidad de personas atadas a las drogas, ¿no? Y habían unas muchachas flacas, eran flacas, llevadas. Cuando llegó una muchacha, pues era muy simpática la muchacha. Gordita, no estaba flaca, pero eso fue lo que nos causó, oiga, ven esta muchacha. Lo que nos causó curiosidad era que ella no estaba flaca, todavía estaba gordita, pero ¿sabe qué hizo? Fue donde uno de estos señores que estaban ahí, y ellos le prestaron una pipa, y ella llegó y comenzó a echar su cosa que se iba a fumar ahí. Entonces decíamos con el compañero que estábamos ahí, esta muchacha hasta ahora está empezando a caer en ese vicio. Pero ¿sabe qué, iglesia? Nosotros no nos damos cuenta, porque ese es la mentira de Satanás, ¿no? De que nos va llevando, y nos va llevando, y nos va llevando, y de un momento a otro nosotros estamos con el agua no al cuello, por encima de la cabeza. Y perdemos días enteros, años enteros perdidos por allá en las drogas, en el alcohol. Dejamos a la familia, dejan a la familia. ¿Por qué, iglesia? Porque no fuimos capaces. Porque no fuimos capaces de pedirle a Dios sabiduría. Señor, danos sabiduría. ¿Esto que estoy haciendo es correcto o es incorrecto? Y pasar absolutamente todo por ese filtro de la palabra de Dios. Obviamente son personas que no conocen de Dios, ¿no? Aunque muchas personas que conocen de Dios también han caído en esos trances de la droga, del alcoholismo, porque en un momento estaban ahí y dijeron, me voy a ir a dar un paseíto por el mundo. Duran años para volver a salir de ese paseíto por el mundo, y cuando ya
tocan fondo, es que dicen, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Señor, no te olvides de mí. Pero entonces, iglesia, no le creamos las mentiras a Satanás en cuanto al pecado, porque es que yo le di así, se abrió esa página de pornografía. Ay, es que yo vi que se le cayó la cartera a la señora y yo dije, ay, gloria a Dios que por fin tengo para pagar el recibo. El Señor me bendijo, me encontré la billetera. Me encontré la billetera. Y nosotros vemos ahí los documentos y miramos y uno busca y uno encuentra un número de teléfono por el cual uno puede comunicarse. Nos encontramos el teléfono y entonces, yo que no tenía teléfono, lo apago. No, iglesia. Eso lo hace el mundo. Nosotros no, nosotros somos diferentes. Nosotros miramos si el teléfono está desbloqueado para chismosear, no, para buscar un número de teléfono o un contacto para poder hacer la llamada. Y venga, es que me encontré este teléfono. Entonces, iglesia, el pecado, como nosotros veíamos en la lección del domingo pasado, es todo aquello que nos aparta de Dios. Absolutamente todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios, iglesia, para dejar también ese pecado. Dejar el orgullo, iglesia. Dejar el orgullo es otra cosa que nosotros también debemos dejar. Y el ejemplo del orgullo lo encuentran ustedes en el Salmo 20, en el versículo 7. Salmo 27, iglesia. Salmo 27 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Iglesia, la persona orgullosa es la que confía en sus estudios, es la que confía en lo que puede hacer con sus fuerzas, es la persona que dice, no, yo todavía siento que no necesito de Dios. Una persona orgullosa es aquella que se cree más porque tiene estudios. Iglesia, yo conozco una cantidad de personas que son tan orgullosas. Bueno, también hay muchas personas que son humildes. Una vez le pregunté a uno de ellos, le dije, ¿y usted es esto? Y me dijo, sí, pero eso ni me quita ni me pone. Ni me quita ni me pone. Yo soy pues, señor, muy bella persona. No, ese título ni me quita ni me pone, pero en cambio hay otras personas que tienen un título, ¡ay! Pues son las eminencias. Pasan por el lado de uno, no saludan. Iglesia, el orgullo hace que nosotros no necesitemos de Dios. Hace que las personas no busquen de Dios porque es que no lo necesito. Porque me basta con mis fuerzas. Porque esto dice ahí la palabra, porque estos confían. Confían. Sus carros de guerra, ellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. Como si un título hiciera una persona más importante que a otra. Como si Dios viniera cuando venga y le dijera, oiga, venga, ¿y usted por qué no? Ay, es que yo tenía el título de doctor, es que yo tenía el título de abogado, es que yo tenía el título de ingeniero, es que yo tenía el título y los títulos y los diplomas colgados en la pared y plata en el banco, pero unas vidas vacías, unas vidas que le representa de pronto un lucro económico, ¿no? Pero una pobreza espiritual, porque tienen un orgullo, y ese orgullo, ¿sabe qué? No nos permite a nosotros reconocer el nombre del Señor, iglesia.
Una persona orgullosa es aquella persona que no necesita, o dice pues que no necesita absolutamente nada de nadie. Pero es ahí, iglesia, en donde nosotros necesitamos llenarnos de Dios. Iglesia, ¿sabe cuándo es necesario buscar de Dios? ¿Sabe cuándo es necesario buscar de Dios, iglesia? Todos los días, siempre, todos los días buscar de Dios, orar, hacer un devocional, levantarnos en la mañana, abrir la palabra de Dios, leerla, aprendernos versículos. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando llegue el día malo, nosotros vamos a estar fortalecidos en la palabra del Señor y sabemos que aunque estemos pasando dificultad, ¿sabe qué? Contamos con un Dios que es todopoderoso y que no nos deja. Porque aquella persona que no llena su palabra, su cabeza de palabra de Dios, aquella persona que es orgullosa y que no le permite que Dios entre en su vida, cuando llegue el día malo, ¿sabe qué hace? Va y busca el puente de allá arriba. Porque es que no encuentro una salida. Porque es que no encuentro una solución. Porque es que no. Y resulta que el Señor dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados y yo les daré descanso para su alma. Yo les daré descanso para su alma, dice el Señor. Ah, pero es que el orgullo no deja. No es autosuficiencia. Es que yo soy el que puedo, yo soy el que mando. Y resulta que no, iglesia. Resulta que no. Con Dios no es así. Dice el Señor en su palabra que coloquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas van a ser añadidas. Pero tenemos que dejar, iglesia. Tenemos que dejar. En Josué, capítulo 1, 1:9, en adelante, Josué 1:9, 1 en adelante, del 1 al 9, pues. Encontramos esta joyita. Es una joyita. Esta mañana me escurrían lágrimas. Yo me levanté tempranísimo esta mañana. Me desperté y yo pensaba en esta palabra y a mí se me llenaba como la cabeza y yo me levanté a buscar esa palabra porque pues, y yo, ay, Señor, el Señor es muy lindo, iglesia. Dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios mandó a un profeta para que le hablara a Josué. ¿Sí dice así? No dice así, ¿cierto que no? Dios no le mandó absolutamente a nadie a Josué para que le hablara, sino que dice ahí que Dios, el Señor mismo, le habló a Moisés. Y ustedes me vieran como estoy, yo estoy con la... Porque es que el Señor mismo le habló a Moisés, iglesia, a Josué. Así como le había hablado a Josué, a Moisés, en la zarza, ¿ustedes se acuerdan? Que porque resulta que un día vino, ¿cómo llamaban los hermanos? Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, ¿no? El número 6, el número 12, disculpe, iglesia, búsquenlo ustedes, número 12. Números capítulo 12, iglesia. Del versículo 1 en adelante dice así: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No ha hablado también con otro? El Señor oyó sus murmuraciones. Dice: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor se descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza.
en toda mi casa, Él es mi hombre de confianza. Con Él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar en contra de mi siervo Moisés? El Señor les está diciendo, vea que yo hablo directamente con Moisés, yo no tengo ningún intermediario. Con los demás me les revelo en sueños, así como me reveló a mí esta palabra en sueños, en un sueño. A los demás les pongo un profeta para que les hable, pero que no es así con mi siervo Moisés, y resulta que él mismo estaba haciendo el Señor con Josué. Le estaba hablando cara a cara, de frente, sin enigmas, sin mandarle absolutamente a nadie que viniera y interpretara lo que el Señor tenía para decirle a Josué. Y entonces a mí eso esta mañana a mí me llenaba de una ternura con el Señor, iglesia. Mi siervo muerto, por eso tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. La tierra donde fluye la leche y donde fluye la miel, iglesia. Y entonces resulta que, así como Moisés, Dios le estaba dando esta orden a Josué. Mi siervo Moisés muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, iglesia. Y entonces resulta que si nosotros leemos en Éxodo capítulo 3, dice ahí, les voy a parafrasear un poco, dice que Josué se encontraba por allá en el desierto con las ovejas de Yetro, su suegro, ¿no? Estaba por allá en una parte lejana, y dice ahí la palabra que de pronto Moisés vio una llama allá encendida, ¿sí? Y a él le pareció curioso que esa llama prendida en candela pero no se consumía, entonces él se acercó allá y entonces el Señor le dice, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, iglesia. Y este capítulo de la zarza, yo me imagino que Moisés se lo tuvo que haber contado a Josué. Imagínese, Josué, que yo estaba en el desierto con las ovejas de mi suegro y resulta que vi una allá y el Señor me habló. Y el Señor me habló y me dijo que me quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Y Josué de pronto admirado, ¿no? Porque cuando nosotros nos admiramos de cosas así maravillosas, nosotros no, ¿cómo? ¿Verdad? El Señor hizo, sí, el Señor me habló. Y de pronto Aarón estaba por ahí y vino Josué, permítanme un poquito de locura, no sé si pasó, pero yo me imagino, y entonces como Aarón también sabía que se le había aparecido el Señor en una zarza ardiente a Moisés, entonces le dijo a Josué, oiga Josué, ¿sí sabe que se le apareció el Señor a mi hermano en una zarza? Y yo me imagino que eso era algo que se repetía, yo no sé si se repetía o no, pero yo lo hubiera repetido, yo lo hubiera repetido. Iglesia, y resulta que el Señor le estaba diciendo a Josué que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Que el mismo respaldo que tuvo Moisés es el mismo respaldo que tú vas a tener. El mismo respaldo que tenemos nosotros ahorita, iglesia. El mismo respaldo que tenemos nosotros ahorita, iglesia, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y es el mismo respaldo que tenemos, que tengo yo, que tienen ustedes. Porque es el mismo respaldo de Dios, iglesia. Y entonces dice el Señor en su palabra que
iba a engrandecer a Josué delante de los israelitas, y de que el Señor se tomara la molestia de hablarle directamente a Josué, así como le habló a Moisés, lo comenzó a engrandecer. Pero ¿qué tenía que dejar? ¿Qué tenía que dejar Josué, iglesia? El miedo. Y tenía que comenzar a creer. Tenía que comenzar a creer de que Dios es, de que Dios puede, de que si Dios prometió que te va a bendecir, te va a bendecir, no lo dudes. De que el Señor dice que te va a llevar a una tierra nueva, a una tierra donde abundan la leche y la miel, el Señor lo va a hacer. Y ahí estaba Josué. Y cuando el Señor dice, voy a estar contigo, dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré y ni te abandonaré. Y yo me imagino que Josué salía así al desierto, o salía afuera de la tienda de reunión a ver si veía qué. A ver si veía qué. La zarza. A ver si de pronto encontraba su zarza ardiente allá también echando candela, donde el Señor le dijera, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Pero ¿sabe qué hace el Señor con Josué, iglesia? Y eso está un versículo más adelante. Josué capítulo 5 dice, Josué 5:13 dice, el comandante del ejército del Señor. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Josué no necesitaba una zarza, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba reanimarlo, Dios necesitaba infundirle fuerzas, aliento. Por eso era que el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a hacer que este pueblo tome a poseer la tierra que yo juré que a sus antepasados que les iba a dar. Y entonces Josué tenía que creer eso. Josué tenía que creerlo. Josué tenía que decir, sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, Dios. Yo sé que tú estás conmigo. Y ser esforzado. Y ser valiente. Mire, Dios no le estaba diciendo a Josué, es que tiene que comenzar a escribir las otras leyes, porque ya están las leyes de Dios, están las leyes de Moisés, pero como ahora su merced estaba a cargo del campamento de Dios, entonces también tiene que escribir las leyes de Josué. No, porque todo ya estaba escrito, iglesia. ¿Qué le dijo Dios? Que tenía que cumplir. ¿Sí dice ahí, sí o no? Josué 1:9 dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Josué tenía que obedecer. ¿Y saben qué? El Señor me mostraba esta mañana que también me daba a mí como ese nudo en la garganta, donde el Señor decía, donde yo pensaba en eso, yo decía, pero ¿por qué Josué? Pues claro, ¿saben por qué? Porque resulta que Josué era también el hombre de confianza de Moisés. Y Josué permanecía al lado de su mentor. Y Josué veía de primera mano lo que Dios hacía en Moisés. ¿Y saben qué? Josué aprendió a obedecer. Y como Josué aprendió a obedecer, la persona que aprende a obedecer, ¿sabe qué, iglesia?
también va a ser un buen, ¿qué? Buen comandante. Y entonces Josué dijo, uy, Señor, contigo para las que sea. Porque el Señor prometió que nunca lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar. ¿Qué otra cosa más hizo el Señor, iglesia? ¿Sabe qué hizo? Con Moisés, el Señor llegó y abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Para que los israelitas pasaran. Y para que aumentara la fe de Josué, el Señor le dijo, tienen que cruzar el Mar Rojo, el río Jordán. Tienen que cruzar el río Jordán. Y resulta que Josué no contaba con un puente, no contaba con madera para hacer un puente por encima, porque aparte de eso, dice el Señor en su palabra que era invierno, que habían lluvias, ¿no? Y que el río Jordán se había salido de su cauce. Y para terminar de engrandecer el Señor a Josué, también permite que él vea en primera mano lo que el Señor hace cuando colocan los sacerdotes sus pies en el agua. El río Jordán se detiene y ellos cruzan como por tierra seca, iglesia. Entonces nosotros debemos creer, iglesia, debemos creer, debemos tener la misma fe que tuvieron Sadrach, Mesac y Abednego cuando les dijeron que si no se arrodillan delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir, iban a ser echados a un horno en llamas, y ellos dijeron, no, mi rey. Dice, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted erigió. Y dice ahí, sigue el relato, que este Nabucodonosor se enfureció muchísimo y mandó calentar 10 veces más el horno, y cogieron a Sadrach, Mesach y Abednego y para el horno en llamas. Que el calor era tan fuerte que los guardias que abrieron el horno murieron quemados. Y que este Nabucodonosor se asomaba así por la ventana del horno y los veía a ellos allá. Y que Nabucodonosor dijo, oiga, venga, no fueron 3 los que echamos, entonces porque yo veo 4. Porque Sadrach, Mesach y Abednego, así lo mismo que nosotros, iglesia, creemos en un Dios que es sobrepoderoso, todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que cuando dice que te va a bendecir, te bendice, porque Dios no es hombre para que cambie de parecer. Dios no es un hombre para que cambie de parecer, iglesia. Dios no es un hombre para que cambie de parecer. Y entonces cogen entonces a Daniel, ¿no? Ahí en unos versículos más adelante, no, me digo un poquitico más atrás, dice, así más adelante, dice, Daniel 6, 21, 22. Bueno, ese es el versículo que yo tengo. Dice, que viva el rey por siempre, contestó Daniel, mi Dios envió a su ángel que encerró la boca de los leones, no me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente, iglesia, porque hay muchas personas que se levantan a hablar en contra tuya. Porque hay personas que van a querer, oiga, pero este por qué le va bien, y este por qué es tan prosperado, y este por qué Dios lo respalda tanto, y entonces sabe que van a comenzar a hablar. A Daniel lo salvó de la boca de los leones, iglesia. A nosotros Dios nos puede salvar de la lengua maliciosa, iglesia. De la lengua calumniadora, de la lengua que viene a decirnos a nosotros, ¿y usted? Si es que usted hizo esto, que lo otro en el pasado ya no vive más. Amén. Que somos nuevas criaturas, somos nueva creación en Cristo Jesús, iglesia. Y entonces, ¿sabe qué? Creer, iglesia. Así como lo hizo Josué, creer. Así como Dios dijo que lo iba a respaldar, así como había respaldado a Moisés, también iba a respaldar a Josué. Porque la tarea que tenía Josué la tarea de pasar 40 años a un pueblo rebelde por el desierto, fue para Moisés, digo yo, pesada. La tarea que tenía Josué para ir a pelear con todos esos pueblos que terminan en Eos, Jebuseos, hititas, qué cantidad de pueblos que habían allá.
pero también le tocaba una tarea grande, iglesia. Y después también sabe que le tocaba comenzar a dividir el terreno, el territorio, para las 12 tribus, para que el pueblo se estableciera, iglesia, en esa tierra donde abundan la leche y la miel. Dios se vale de su poder, iglesia. Dios se vale de su poder para pasarnos a nosotros allí, a ese lugar donde abundan la leche y donde abunda la miel. Avanzar, iglesia. Avanzar. Después de purificarnos, después de dejar todo aquello que nos aparta de Dios, después de dejar el orgullo, dejar el pasado, dejar todas estas cosas, es de creer en Dios, iglesia, de que Dios es y de que Dios puede. Y viene el capítulo 3 de Josué, donde dice: muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los del pueblo corrieron por todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán sin embargo mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes. El arca no se acercará, y del arca no se acerquen a ella. Iglesia, porque son terrenos por los cuales nosotros no hemos caminado, por los cuales nosotros no hemos ido. Pero ¿qué dice el Señor? Que la presencia de Él, el arca de Él es la presencia del mismo Dios, ¿no? Que su presencia iba a ir delante, porque dice: así sabrán por dónde ir. Porque es que, dice, sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Iglesia, nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando Dios nos lleve a tomar posesión de esa tierra que tiene para nosotros. Tierra de bendición. No sabemos lo que Dios vaya a hacer con esta iglesia en este año. No sabemos, iglesia, qué vaya a hacer Dios. Pero el Señor dice que su presencia va delante de nosotros. Amén. Moisés le dice al Señor: Señor, tú me dices que me mueva, pero yo te digo que si tú no vas, yo no me muevo. Y el Señor le dice: listo, yo te acompaño, yo voy contigo. Y cuando salieron el pueblo de Egipto, ¿a ustedes se acuerdan que iba una nube en el día, no? Que los protegía del sol, donde les mostraba por dónde ir. Y en la noche era una columna de fuego que los protegía del frío, pero que también les mostraba por dónde ir. La misma presencia de Dios, iglesia, irá con nosotros. Así que no tengamos pasos, iglesia, de dar ese paso para ir a tomar nuestra tierra prometida. No sé cuál sea su tierra prometida, iglesia. No sé ustedes por qué le están orando a Dios que es su tierra prometida. No sé. Pero, iglesia, seamos sabios para pedirle a Dios. No pidamos para, como dice el Señor en su palabra, no pidamos para nosotros mismos, no. Pidámosle a Dios para ser de bendición para los demás, iglesia, con lo que Dios nos dé. Seamos fieles con Dios, así como Dios es fiel, iglesia. Pero entonces, iglesia, debemos dejar, debemos creer y debemos avanzar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Papito Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Papito Dios, por lo que tú quisiste decirnos, Señor, en esta mañana. Yo te oro para que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo te oro, Papito Dios, para que seas tú siempre, Señor, llenándonos a nosotros de ti, Padre amado. Queremos dejar, Padre Santo, la pereza, queremos dejar el orgullo, queremos dejar la vanidad, queremos dejar, Papito Dios, el pecado. Queremos dejar, Papito Dios, todas aquellas cosas que no nos permiten a nosotros mirarle esa tierra prometida que tú tienes para darnos, Dios. Yo te oro, Papito Dios, para que acrecientes nuestra fe, Señor, para que no tengamos dudas, Señor, porque si tú dices, Señor, que nos vas a bendecir es porque así lo vas a hacer, Dios. Que si tú dices, Papito Dios, que se van a reunir multitudes, así tú lo vas a hacer, Señor amado.
Te oramos, papito Dios, para que nos muestres el camino a seguir, Dios. Para que nosotros podamos avanzar, Dios, sin temor alguno, Dios amado. Para que nosotros podamos avanzar, Señor, y darle gloria y honra a tu nombre, Señor, allí donde tú nos coloques, Padre Santo. Te pido, Dios, que esa paz tuya que sobrepasa el entendimiento sea siempre en nuestros corazones, Dios. Y permite, papito Dios, que no nos quedemos callados, Señor, con esto que tú nos das, Padre. Que estemos dispuestos, Señor, a comunicar tu palabra, a llevar tu mensaje, Señor. A ser instrumentos tuyos, Señor amado, porque dice tu palabra que la mies es mucha. La mies es harta, pero que se necesitan trabajadores para ir a cosechar. Padre, te doy gracias por este día. Te oro para que bendigas nuestras vidas en gran manera, Dios. Y que lo que hoy aprendimos, Padre Santo, lo podamos aplicar en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar atentos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, que no pudieron venir. Yo le pido a Dios para que haya sido Él hablándole a sus corazones. Muchas bendiciones para todos. Chao.